¿Quién era Samuel? Según este versículo, Samuel era, extrapolándola a nuestra iglesia, Samuel era cualquier líder de la iglesia, cualquiera de nosotros. Samuel no era un congregado estándar, calentabanca, cristiano dominguero. Dice aquí que Samuel ministraba. Él era un servidor del Señor, un siervo de Dios, es parte de la staff de liderazgo de la iglesia. Y dice que él ministraba en el templo. No vayamos a caer en los errores que vamos a ver a continuación. ¿Y qué pasaba en aquellos días? Escaseaba la palabra de Dios, escaseaba la visión, no había revelación de Dios con frecuencia. Gloria a Dios que tenemos nuestras Biblias en nuestro idioma, que la podemos estudiar, que podemos tener tiempo devocional todos los días con el Señor, pero en aquellos tiempos no había enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, en el resto de los siguientes versículos, Dios le habla a Samuel. Samuel, ya voy. Se levantaba Samuel, se despertaba y atendía la voz de Dios. No reconocía que era Dios el que le estaba hablando. Pensaba que era el sacerdote Elí. Y iban de Elí. Oye Elí, dime ¿qué es? Yo no estoy llamando a Samuel. Vaya, cuéntese. 3 veces Dios le habla a Samuel y Samuel no entendía. Y el mismo Elí tuvo que decirle a Samuel, mira, Dios es el que te está hablando. ¿Por qué Dios le está hablando a Samuel y Samuel no entiende que es Dios el que le está hablando? Vamos a saltarnos al versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel, una persona que había sido apartada para Dios desde niño, vivía con el sacerdote. ¿Y cómo es que ministraba? Era siervo de Dios, era parte de la staff de la iglesia y no había conocido a Jehová. En términos cristianos de hoy día, usted sabe lo que podríamos decir, que Samuel no era creyente, que Samuel no era cristiano. Y además escaseaba la visión de Dios. Elí tenía un problema físico que revelaba su estado espiritual. Había perdido la vista y tenía ceguera espiritual. ¿Qué pasó? Dios podía hablar con un líder de la iglesia que tenía ceguera espiritual. No, fue entonces a hablar con Samuel. Y Samuel no conocía a Dios. Hermanos, esto se los menciono porque hoy día tenemos un gran bombardeo de parte del mundo, del sistema del mundo, de las enseñanzas del mundo, de proselitistas, de falsos maestros, de herejías, de religiones, de todos lados, falsos también principios morales que no son principios cristianos. Y mi corta exhortación en este momento es, tome su discipulado, discípulese, hable con el pastor, póngase en las manos del Señor, porque el discipulado es ese que le va a dar a usted lo que dice 1 Corintios, se va a mantener en la iglesia unido con una misma mente y un mismo sentir. La iglesia es la que ha sido instituida de parte del Señor Jesucristo, Efesios 4, para el perfeccionamiento de cada uno de los que estamos aquí. A Elí, a Samuel Dios le estaba hablando y Samuel no entendía que esa era la voz de Dios. Tú estás sobrio para distinguir cuando escuchas algo, si eso es de Dios o es del diablo o es del mundo o viene del corazón del hombre. Dice 1 Timoteo que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. No es exageración mío ni un fanatismo religioso. Enseñanzas de demonios circulan en este mundo que se titulan que vienen de parte de Dios. Dice que prohibirán casarse, prohibirán algunos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, aprende a distinguir la voz de Dios. Y la única forma de distinguir la voz de Dios es que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Es que vivas en la llenura del Espíritu Santo. Y para eso tienes que meditar en la palabra de Dios. Que esto sea lo que colme, que esto sea lo que sudes
Hermano, usted cuando parpadea, ahora pruébelo, parpadea. Y quédese con los ojos cerrados. Usted ve que hay como un brillo, una iluminación. Ya puede abrirlo. Abra, entonces ve que cuando usted cierra los ojos, yo en especial, yo cierro los ojos y veo como los ornamentales. Hermano, que cuando usted cierre los ojos, vea letras de la Biblia. Porque pasas tanto tiempo pegado a la Biblia que cuando cierras los ojos lo ves en negativo, pero ves letras de la Biblia. Que cuando sueñes que estás buscando versículos bíblicos. Hermano, que cuando hables, ¿cómo fue el Chelsea, el Real Madrid? Que cuando hables, lo que salga de tu corazón a través de tu boca sea la palabra de Dios. Pero para eso tienes que discipularte. Para eso tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Bueno, quería exhortarles eso porque, hermanos, es importante. Estamos recibiendo demasiado bombardeo del mundo y confusión. Estamos en los postreros tiempos y estos postreros son los últimos. Prepárate para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Seguimos con el grupo.